Hola, hola, mis chismosos seriales. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, su fuente número uno de dramas, romances y salseos del mundo del espectáculo turco y bueno, a veces también de otros lares, pero ustedes saben que aquí amamos todo lo que huele a telenovela y a pasión desenfrenada. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de miradas, de gestos y de rumores que rodean a una de las parejas más queridas, pero también más comentadas, de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ya sé que han pasado cosas, ya sé que las cosas han cambiado, pero la química, amigos míos, la química es algo que no se puede negar, que no se puede fingir, y que a veces simplemente resurge de las cenizas como el ave fénix. Hoy vamos a analizar a fondo una frase que ha estado rondando por internet, que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones, una frase que, si es cierta, nos da una pequeña esperanza, una pequeña lucecita al final del túnel para aquellos que aún soñamos con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. La frase es, Kerem Pilseek, Hande Erçel lo dejó sin aliento con su mirada. Uf, solo con leerlo ya se me acelera el pulso. ¿Será cierto? ¿Será un simple rumor? ¿O será que hay algo más, algo que no sabemos, algo que se cuece a fuego lento entre estos dos talentosísimos actores? Vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible indicio que nos pueda dar alguna pista sobre la veracidad de esta afirmación. Pero antes de que nos adentremos en este análisis exhaustivo, quiero recordarles lo de siempre, si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme, si disfrutan de un buen análisis de las relaciones de los famosos, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, partamos de la base. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de pasión, de risas, de momentos inolvidables en la pantalla y al parecer, también fuera de ella. Su romance durante el rodaje de Senkalkam Love is in the Air fue como un cuento de hadas hecho realidad. Todos, absolutamente todos, nos enamoramos de su química, de su complicidad, de la forma en que se miraban. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que eran el uno para el otro. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Su relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, en fin, la típica letanía de excusas que suelen usar los famosos cuando terminan sus relaciones. Pero, ¿realmente fue así? ¿O había algo más detrás de esa ruptura? Después de la separación, ambos siguieron sus caminos por separado. Kerem se centró en su carrera como actor, protagonizando nuevos proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la televisión y en el mundo de la moda. Ambos se mostraron profesionales, centrados en su trabajo y evitando, en la medida de lo posible, hablar de su relación pasada. Pero el silencio a veces es más elocuente que las palabras. Y los fans, que somos como detectives privados cuando se trata de nuestros ídolos, empezamos a notar ciertos detalles, ciertas coincidencias, ciertos gestos que nos hacían pensar que quizás aún quedaba algo entre ellos. Y aquí es donde entra en juego la famosa frase, Kerem Pilseek, Hande Erçel lo dejó sin aliento con su mirada. ¿De dónde salió esta frase? ¿Quién la dijo? ¿En qué contexto? Esa es la pregunta del millón. Por lo que he podido investigar, esta frase surgió a raíz de un evento público al que ambos asistieron. No voy a decir el nombre del evento porque no quiero avivar más los rumores, pero sí puedo decir que se trataba de un evento relacionado con el mundo del espectáculo. Según algunos testigos, Kerem y Hande coincidieron en este evento y, en un momento dado, sus miradas se cruzaron. Fue entonces cuando supuestamente alguien cercano a Kerem dijo la famosa frase, Kerem Pilseek, Hande Erçel lo dejó sin aliento con su mirada. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos interpretar de esta frase? Pues evidentemente si la frase es cierta, significa que Hande aún tiene un impacto en Kerem, que su mirada aún es capaz de remover algo en él, de dejarlo sin aliento. Significa que a pesar del tiempo y de la distancia, la conexión entre ellos sigue viva. Pero, ojo, no nos emocionemos demasiado. También podría ser que esta frase sea simplemente un rumor, una exageración, una invención de algún fan con demasiada imaginación. En el mundo del espectáculo, ya sabemos cómo funciona todo, los rumores se propagan como la pólvora, las noticias se tergiversan y las verdades se mezclan con las mentiras. Así que con cautela, vamos a analizar las posibles interpretaciones de esta frase. En primer lugar, podríamos pensar que Kerem simplemente se sorprendió al ver a Hande. Después de todo, hacía tiempo que no coincidían en un evento público. Es normal que al ver a una persona con la que has compartido momentos importantes, sientas una cierta sorpresa, una cierta nostalgia. En segundo lugar, podríamos pensar que Kerem se sintió atraído por Hande. A pesar de la ruptura, es posible que la atracción física entre ellos siga existiendo.
La química, como dije al principio, es algo que no se puede negar. Y si Ande estaba especialmente guapa esa noche, es comprensible que Kerem se haya sentido atraído por ella. En tercer lugar, podríamos pensar que Kerem sintió arrepentimiento por la ruptura. Quizás al ver a Ande se dio cuenta de que había cometido un error al dejarla ir, de que la echaba de menos. El arrepentimiento es un sentimiento muy común después de una ruptura, especialmente cuando se trata de una relación intensa y apasionada. Y en cuarto lugar, podríamos pensar que Kerem simplemente sintió una mezcla de todas estas emociones: sorpresa, atracción, arrepentimiento. Al fin y al cabo, las emociones humanas son complejas y contradictorias. Es posible que Kerem sintiera una mezcla de sentimientos al ver a Ande, una mezcla que lo dejó sin aliento, tal como dice la famosa frase. Pero, insisto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que la frase sea cierta, ni de que Kerem sienta algo por Ande. Solo tenemos rumores, interpretaciones y esperanzas. Ahora bien, ¿qué dicen los gestos? ¿Qué podemos interpretar de sus comportamientos? Aquí es donde entra en juego el análisis no verbal. Prestad atención porque esto es oro puro. En primer lugar, vamos a analizar las miradas. ¿Cómo se miran Kerem y Ande cuando coinciden en un evento público? ¿Se evitan? ¿Se miran fijamente? ¿Se sonríen? Las miradas, como dice el dicho, son el espejo del alma. Y si prestamos atención a las miradas de Kerem y Ande, podemos intuir lo que sienten el uno por el otro. En segundo lugar, vamos a analizar los gestos. ¿Cómo se comportan Kerem y Ande cuando están cerca el uno del otro? ¿Se tocan? ¿Se abrazan? ¿Mantienen la distancia? Los gestos también pueden revelar mucho sobre los sentimientos de las personas. Un abrazo, una caricia, una sonrisa, todos estos gestos pueden indicar que hay algo más que una simple amistad entre Kerem y Ande. En tercer lugar, vamos a analizar el lenguaje corporal. ¿Cómo se paran Kerem y Ande cuando están juntos? ¿Se inclinan el uno hacia el otro? ¿Cruzan los brazos? El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre los sentimientos y las intenciones de las personas. Por ejemplo, si Kerem y Ande se inclinan el uno hacia el otro cuando están hablando, esto podría indicar que se sienten cómodos y conectados el uno con el otro. Si cruzan los brazos, esto podría indicar que se sienten a la defensiva o incómodos. Pero, de nuevo, ojo, no nos precipitemos. El análisis no verbal es una ciencia compleja y subjetiva. No siempre podemos interpretar los gestos y el lenguaje corporal de las personas de forma precisa. A veces nos equivocamos y vemos cosas donde no las hay. Así que con cautela vamos a analizar las fotos y los vídeos de Kerem y Ande en eventos públicos, prestando atención a sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal. Intentaremos interpretar lo que dicen sus cuerpos, pero sin caer en conclusiones precipitadas. Y ahora hablemos de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosa para los famosos, pero también pueden ser una fuente de información valiosa para los fans. ¿Qué publican Kerem y Ande en sus redes sociales? ¿Se siguen mutuamente? ¿Se dan me gusta a sus publicaciones? ¿Se comentan sus fotos? Prestad atención porque aquí también podemos encontrar pistas interesantes. Si Kerem y Ande se siguen mutuamente en Instagram, esto podría indicar que mantienen una relación cordial. Si se dan me gusta a sus publicaciones, esto podría indicar que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Y si se comentan sus fotos, esto podría indicar que mantienen una comunicación constante. Pero una vez más, ojo, no nos dejemos llevar por las apariencias. Las redes sociales son una herramienta de marketing para los famosos. No siempre muestran la realidad de sus vidas. A veces publican cosas para complacer a sus fans o para generar expectación. Así que con cautela vamos a analizar las redes sociales de Kerem y Ande, prestando atención a sus publicaciones, sus seguidores y sus comentarios. Intentaremos descifrar lo que nos quieren decir, pero sin caer en la trampa de las apariencias. Y ahora, la pregunta del millón: ¿hay posibilidades de reconciliación entre Kerem y Ande? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos quita el sueño. Y la respuesta, como siempre, es depende. Depende de muchos factores, de sus sentimientos, de sus agendas, de sus prioridades, de sus circunstancias personales. No podemos saber con certeza si Kerem y Ande volverán a estar juntos, pero sí podemos analizar las posibilidades. En primer lugar, podríamos pensar que el tiempo lo cura todo. Después de la ruptura, es posible que Kerem y Ande hayan necesitado tiempo para sanar sus heridas, para reflexionar sobre su relación, para crecer como personas. El tiempo puede ser un aliado poderoso en las relaciones. En segundo lugar, podríamos pensar que el destino los volverá a unir. A veces el destino tiene planes extraños para nosotros.
Quizás Kerem y Hande están destinados a estar juntos, y el destino los volverá a unir en el momento adecuado. En tercer lugar, podríamos pensar que depende de ellos. Al final, la decisión de volver a estar juntos o no depende de Kerem y Hande. Si ambos sienten que hay algo que vale la pena salvar, si ambos están dispuestos a luchar por su relación, entonces sí, hay posibilidades de reconciliación. Pero, insisto, no nos hagamos ilusiones. La reconciliación es un camino difícil y lleno de obstáculos. Requiere compromiso, esfuerzo, paciencia y, sobre todo, amor. Si Kerem y Hande no están dispuestos a darlo todo por su relación, entonces la reconciliación es poco probable. Así que mantengamos la esperanza, pero sin perder la perspectiva. Soñemos con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, pero sin olvidar que la realidad puede ser diferente. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Creo que la relación entre Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la química puede ser algo poderoso y cómo el destino puede jugar un papel importante en nuestras vidas. Su historia es una historia de amor, de pasión, de risas, de lágrimas, de sueños y de decepciones. Es una historia que nos ha cautivado, que nos ha emocionado, que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura. Su química sigue siendo palpable en la pantalla, sus momentos juntos siguen siendo recordados por sus fans y su historia sigue siendo una inspiración para muchos. Así que celebremos su historia, valoremos su talento y deseémosles lo mejor en sus vidas. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. En resumen, hemos analizado la famosa frase Kerem pilseek, Hande Erçel lo dejó sin aliento con su mirada, hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, hemos analizado los gestos y el lenguaje corporal de Kerem y Hande, hemos examinado sus redes sociales y hemos evaluado las posibilidades de reconciliación entre ellos. Hemos visto que hay indicios que sugieren que aún hay algo entre ellos, pero también hemos visto que hay muchos obstáculos que superar. Al final, la decisión de volver a estar juntos o no depende de Kerem y Hande. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que hayan disfrutado de este rato de chisme y especulaciones. Quiero animarles a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les parece la frase Kerem pilseek, Hande Erçel lo dejó sin aliento con su mirada? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último quiero recordarles lo de siempre, si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Y recuerden, el amor es como una telenovela, nunca sabes lo que va a pasar en el próximo episodio. Hasta la próxima, chismosos seriales.